Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida y espero que disfrutes del contenido que preparamos juntos. Para los que ya son de casa, muchas gracias por estar siempre al pie del cañón. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en algo explosivo. Ya lo habéis visto en el título, y creo que a todos nos ha dejado con la boca abierta la impactante noticia de Kanye de Met. Sí, ese bombazo que nos pilló a todos por sorpresa el 19 de agosto de 2025. ¿Quién iba a predecir esto? A ver, seamos sinceros, muchos estábamos esperando un anuncio, una confirmación, pero ¿de esta manera? No, por Dios. La noticia de su separación resonó en todo el mundo, y el impacto aún se siente. Hoy vamos a analizarlo todo, desde el principio hasta el momento actual, y a reflexionar sobre lo que nos enseña esta historia. Para aquellos que no estén muy metidos en el mundillo de las series turcas o que quizás no conozcan a Can Yaman y Demet Özdemir, permítanme darles un poco de contexto. Can Yaman es un actor turco increíblemente popular, conocido por su carisma, su físico impresionante y sus roles en series como Erkencikus, que fue un éxito rotundo a nivel mundial. Su popularidad trascendió fronteras, ganándose el corazón de millones de fans en todo el mundo, especialmente en países de Europa y Latinoamérica. Su dominio del idioma italiano y su participación en proyectos internacionales contribuyeron a su creciente fama. Además de su talento actoral, Can es conocido por su dedicación al fitness y su imagen impecable, lo que lo convirtió en un ícono de estilo y un modelo a seguir para muchos. Demet Özdemir, por otro lado, es una actriz talentosísima, también con una legión de fans, y protagonista de series como Erkencikus y Doğu Une Kaderindir. Demet, al igual que Can, conquistó al público con su naturalidad, su carisma y su habilidad para interpretar personajes complejos y emocionales. Su versatilidad le permitió abordar roles variados, desde comedias románticas hasta dramas intensos, lo que demostró su gran capacidad actoral. Además, Demet es conocida por su estilo elegante y su compromiso con diversas causas sociales, lo que le ha ganado el respeto y la admiración de sus seguidores. Fueron y son dos estrellas muy grandes con un impacto cultural enorme. Su influencia en la moda, la belleza y las tendencias turcas fue innegable, inspirando a millones de personas. Bueno, ya sabéis, esta pareja protagonizó Erkencikus, la serie que les unió sentimentalmente. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en el tema de conversación en todos lados. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre Can y Demet fue el ingrediente secreto del éxito de Erkencikus, y los fans no tardaron en notar la chispa que existía entre ellos fuera de la pantalla. Los fans, como no podía ser de otra manera, soñaban con que su amor traspasara la ficción. En aquella época, las redes sociales ardían con comentarios, especulaciones y muchísimas peticiones de que la relación fuera más allá de la pantalla. Grupos de fans dedicados a la pareja surgieron en todas las plataformas, compartiendo fotos, vídeos editados y analizando cada interacción entre los actores. Y Tachan, para deleite de muchos, su relación se hizo realidad. En el verano de 2020, después de meses de rumores y sospechas, se confirmó su noviazgo. La emoción era palpable. Imaginen la locura. Las noticias, las fotos, las entrevistas, todo era Can y Demet. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, inundaron las portadas con imágenes de la pareja. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de mensajes de felicitación y apoyo. Parecían la pareja perfecta, jóvenes, guapos, exitosos y, sobre todo, enamorados. Compartían momentos románticos en las redes sociales, se dedicaban mensajes de amor y parecían estar construyendo un futuro juntos. El mundo entero estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. Era como un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de las mejores novelas románticas. Y como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su desafío. Y es que a veces la vida real no es tan sencilla como una serie. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales, todos estos factores pueden influir en una relación. Y claro, llegó el 2025. El 19 de agosto, como el título del vídeo lo dice, fue cuando la noticia explotó. Nadie lo esperaba. O al menos muy pocos.
Y es que, ¿quién iba a pensar que una pareja que parecía tan consolidada y tan enamorada, podría romper? La sorpresa fue generalizada y la decepción palpable. En ese momento las redes sociales volvieron a arder, pero esta vez con noticias agridulces. La noticia de su separación. Las reacciones fueron mixtas, sorpresa, tristeza, decepción. Los fans que habían estado siguiendo su historia de amor con tanta pasión, se sintieron devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Las especulaciones comenzaron de inmediato, y las redes sociales se inundaron de teorías y análisis. La incertidumbre reinaba, y la necesidad de respuestas era evidente. Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante, y donde empieza la especulación. En realidad, no hubo una explicación oficial, clara y concisa. En estas situaciones generalmente no suele haber una explicación oficial que satisfaga las preguntas de todos. Las parejas por lo general protegen su intimidad, y el respeto por la privacidad es fundamental en momentos tan delicados. Entonces, ¿qué supimos? Pues, en un principio, se filtraron algunos rumores sobre diferentes motivos. Algunos medios de comunicación turcos, que son extremadamente hábiles en la difusión de rumores, informaron sobre posibles diferencias en sus estilos de vida, sus agendas y, como en cualquier relación, las incompatibilidades personales. Se hablaba de las dificultades de compaginar sus apretadas agendas profesionales, las constantes presiones mediáticas y las diferentes prioridades que podrían haber surgido con el tiempo. Otros hablaban de terceros en discordia, aunque, como siempre, estas afirmaciones nunca fueron confirmadas ni desmentidas. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre presiones mediáticas y la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. La vida de una celebridad es a menudo un pez dorado en una pecera, y la presión de la fama puede ser abrumadora. Lo que sí es cierto es que después de la noticia, tanto Can como Demet se mostraron muy discretos y reservaron cualquier tipo de comentario. Ni siquiera en sus redes sociales hicieron referencias directas a la ruptura. Lo cual, para mí, es comprensible. En situaciones así, es importante proteger la intimidad y respetar el proceso de duelo por el cual, estoy seguro, ambos pasaron. El silencio de los protagonistas, aunque comprensible, alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones de los fans y los medios. La falta de una explicación oficial dejó un vacío que la imaginación popular se encargó de llenar. Por supuesto, la prensa rosa y los medios de comunicación turcos se encargaron de mantener viva la noticia, de especular sobre los posibles motivos, de analizar cada una de sus publicaciones en redes sociales, de investigar si había nuevos romances en el horizonte. Todo esto es parte del juego, aunque a veces resulta un poco abrumador. Los paparazzis acechaban, los tabloides publicaban artículos sensacionalistas y las redes sociales se inundaban de comentarios y análisis. La atención mediática no cesó y la vida privada de Can y Demet se convirtió en tema de debate público. En el tiempo que ha transcurrido desde esa fatídica fecha, hemos visto a Can y Demet seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Han continuado trabajando en sus proyectos, han ganado nuevos seguidores, y han demostrado que son profesionales excepcionales. Han mantenido la compostura, y han continuado construyendo sus carreras profesionales con elegancia y profesionalismo. La resiliencia y la profesionalidad de ambos actores han sido notables, demostrando que es posible superar las adversidades y seguir adelante con éxito. Can Yaman, por su parte, ha seguido triunfando en su carrera internacional. Ha participado en proyectos en Italia y otros países, y ha consolidado su posición como una estrella global. Su dominio del idioma italiano le abrió las puertas a nuevos mercados, y su talento actoral le permitió destacar en producciones de alto nivel. Recientemente ha protagonizado una nueva serie que ha tenido muchísimo éxito, y ha sido muy elogiada por la crítica. Su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y su constante búsqueda de nuevos desafíos han sido clave en su éxito. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y proyectos cinematográficos. Ha demostrado su versatilidad como actriz, y ha seguido cautivando a sus fans con su talento y su belleza. También ha sido imagen de varias marcas importantes, lo que demuestra su gran popularidad. Demet ha demostrado su capacidad para reinventarse y su compromiso con su trabajo. Su talento actoral y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas en Turquía. Además, su participación en proyectos sociales ha reforzado su imagen positiva y su conexión con el público.
Es interesante ver cómo, a pesar de la separación, ambos han logrado mantener una buena relación con sus fans y con el público en general. Han aprendido a gestionar la atención mediática y han continuado mostrándose cercanos y agradecidos con sus seguidores. Han comprendido la importancia de mantener una imagen pública positiva y de utilizar su plataforma para enviar mensajes de esperanza y motivación. Su actitud ejemplar ha sido un ejemplo para muchos, demostrando que es posible superar las dificultades y seguir adelante con la frente en alto. Personalmente creo que esta historia nos enseña algunas lecciones importantes. La primera, que la vida es impredecible y que a veces las relaciones no duran para siempre por mucho que lo deseemos. El amor a veces puede ser complicado, y la vida nos presenta desafíos que debemos afrontar. La segunda, que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos difíciles. Los famosos también tienen derecho a su intimidad, y el respeto por su espacio personal es fundamental. Y la tercera, es posible seguir adelante y triunfar en la vida, incluso después de una ruptura. La resiliencia, la perseverancia y la fe en uno mismo son las claves para superar las adversidades y alcanzar el éxito. Y bueno, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a ver a Khan y Demet juntos en algún proyecto? ¿Encontrarán el amor de nuevo? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir apoyándolos, admirando su trabajo y deseándoles lo mejor. Las posibilidades son infinitas, y el futuro depara muchas sorpresas. Lo importante es que ambos sean felices y continúen creciendo profesionalmente. Y hablando de desearles lo mejor, quiero recordarte que si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo, y darle un buen like si te ha gustado este. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Para concluir, creo que la historia de Khan y Demet es un recordatorio de que la vida no es perfecta, que el amor puede ser complicado, y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Pero también es una muestra de resiliencia y de cómo es posible seguir adelante y encontrar la felicidad, incluso después de una decepción amorosa. Es una lección de vida que nos enseña a ser comprensivos, a respetar la privacidad y a valorar el trabajo y la dedicación de las personas. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya dado una visión más profunda de este tema. Me encantaría saber tu opinión, así que por favor, deja tus comentarios abajo. ¿Qué piensas de la ruptura? ¿Crees que podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Qué es lo que más te gusta de Khan y Demet? Cuéntamelo todo. Tus comentarios son importantes y me ayudan a entender mejor tus intereses y a crear contenido más relevante. Y por favor no olvides darle a me gusta si te ha gustado el vídeo, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Eso me ayuda muchísimo. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de este análisis. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.